¿Vale? Sí, profe. ¿En qué temita habíamos quedado nosotros la última vez? Ahí te digo. Ruidos pulmonares, profe, ¿eran? No, porque estamos en el laboratorio clínico. Cierto, porque yo estoy mezclando todo. Yo me quedé en composición de la sangre. Bien, bien, bien. Vamos a hacer en todo caso, de nuevo, vamos a hacer una clase de repaso, sí, de Sí, hasta donde vimos en general, que es sangre. Así que de ahí después vamos a empezar a continuar con lo que serían las prácticas, ¿sí? perfecto, profe. Muy bien. Hola Tiziana, buenas tardes. Tiziana. Bueno, chicas, vamos a hacer en general una clase de repaso, cortita va a ser la clase de hoy. Lo que sí, les pido que vayan repasando de vuelta todos los temas, porque ya no nos falta casi nada para culminar, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Genial. Eh, Bien, vamos a comenzar con un repaso bien en general, bien a grandes rasgos. Recuerden que una de las ramas más importantes de lo que sería la biología, en nuestro caso, sería la bioquímica, ¿no es cierto? Dentro de esta bioquímica, nosotros tenemos diferentes partes que son importantes en general. La composición de la sangre, un glóbulo blanco, la célula, la biología, ¿sí? Por lo general, vamos a ir haciendo preguntitas. ¿Cuántos tipos de células existen? Una, dos, tres o más. A ver. Cric, cric. Vale. ¿Cuántos tipos de células, Tiziana? Las procariotas y las eucariotas. Muy bien. Dentro de las eucariotas o procariotas, ¿a cuál pertenece el ser humano? A ver. Eucariotas animales. Muy bien. A todo lo que son las células animales. Muy bien. Dentro de las células eucarióticas o procarióticas, nosotros tenemos diferentes composiciones de las células. Tenemos un núcleo, tenemos un aparato de Golgi, un retículo endoplasmático y una mitocondria. ¿Cuál es la funcionalidad de la mitocondria dentro de la célula? A ver si se acuerdan.
Nada, nada, nada. Recuerden que la mitocondria dentro de la célula tiene su funcionalidad de respiración celular, es la que le va a permitir hacer la respiración a la célula en general. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Vale. Valeria, Tiziana, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, bien. Eh, Dejando a un lado lo que serían las células estas en general, vamos a ir con la composición de la sangre. La sangre, en general, es un tejido conectivo especializado, ¿sí? La sangre, a su vez, está conformada por elementos que serían los elementos formes, la parte sólida y la parte líquida, ¿sí? ¿Cuál sería la parte sólida de la célula de la sangre o la sangre en general? Serían las plaquetas, serían los glóbulos rojos, serían los glóbulos blancos, el plasma. ¿Cuál sería? Nada, nada. Nada, nada. La parte sólida, estamos hablando de todo lo que sería la célula en general. Los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. La parte líquida, estamos hablando de lo que ya sería el plasma, ¿sí? El glóbulo rojo es conocido por diferentes nombres. ¿Cuál sería uno de ellos? Aparte del glóbulo hematíes. Muy bien. ¿Qué otro más? Aparte de hematíes, tiene otro nombre también. Eritrocito. Muy bien. Dentro del glóbulo rojo, ¿cómo va a estar compuesto el glóbulo rojo? Está compuesto por una proteína, que es la que se encarga de unir y de darle el color característico al glóbulo rojo. ¿Cómo se llama esa proteína? A ver, ¿no se van a acordar de la hemoglobina? La hemoglobina, aparte de darle el color característico a la célula del glóbulo rojo, también le va a dar la característica de la captación y el transporte de oxígeno, como así también de todos los nutrientes. Como ser de ello, la parte de proteínas, ¿sí? Las hormonas, todo eso se va a encargar la hemoglobina de hacer el transporte y redistribuirlo a todas las partes del cuerpo, ¿sí? Vale, Tiziana, sí, sí, bien. Sí, sí, vale, dime. No, estaba diciendo que sí. Ah, bien. Bueno, ¿cuántas cantidades de glóbulos rojos hay en el cuerpo? Dependiendo. Si es mujer, ¿cuánto? Y si es hombre, ¿cuánto? A ver, si es mujer, va a tener menos. Y si es hombre, va a tener más. ¿Por qué el hombre va a tener más? Por el tema de la testosterona. Bien, Tiziana, 4.800.000 serían los glóbulos rojos en mujer. ¿Y en varón? Y en el hombre serían 5 millones, redondeándolo a 5 millones. Tiene más glóbulos rojos por el tema de la testosterona, de la hormona testosterona. ¿Sí? Bueno, vamos entonces con el tema de los glóbulos rojos. De nuevo, ¿cuál sería la funcionalidad
del glóbulo rojo. De por sí tiene muchas funciones, pero nómbrenme dos básicas y fundamentales para el cuerpo humano. Ya le nombré una. Falta otra. Transporte de oxígeno es una. ¿Cuál sería la otra? El funcionamiento de los órganos, sí, pero hay otra más importante, que permite la coagulación, ¿sí? El proceso de la coagulación está dado por el funcionamiento de la sangre. Sin la sangre no se puede hacer proceso de coagulación, ¿sí? Transporte de nutrientes, de oxígeno, coagulación, funcionamiento de los órganos. Todo eso son funcionamientos básicos de la sangre. ¿Estamos? Con el transporte de oxígeno y con el proceso de coagulación, estamos más que bien todavía para aprobar el examen. Con que se sepan esas dos funciones, basta y sobra. ¿Sí? Sí, bien. Bueno, eh, vamos con los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos están divididos, a su vez, en dos categorías, ¿sí? Están divididos por lo que serían granulocitos y agranulocitos. O los granulocitos son polimorfonucleares y los agranulocitos mononucleares, ¿sí? Poli y mono. ¿Estamos? Todo lo que está basado en granulocito implica que su núcleo está conformado por ciertos gránulos. A ver, se los digo por acá. Díganme si me pueden ver el dibujito. ¿Sí? ¿Vale? ¿Pueden ver ahí el dibujo? Sí, profe. Bien. Cuando decimos granulocito es porque tiene diferentes núcleos, ¿sí? Por ejemplo, tiene tres núcleos, o sea, polimorfonucleares. Poli, más de un núcleo. Cuando estamos hablando de agranulocito, es porque no hay un núcleo definido, ¿sí? Los núcleos de los agranulocitos van a estar bien aplanados en lo que sería la membrana celular, ¿sí? Muy bien ahí. Sí, profe. Dentro de los granulocitos, nosotros tenemos que está dividido en basófilo, eosinófilo y neutrófilo, ¿sí? La mayoría de estos son los que se van a ver afectados cuando hay una infección en general. Sobre todo los eosinófilos y los neutrófilos van a estar en alerta cuando haya procesos de alergia, ¿sí? Por ejemplo, a ver, ¿alguno de ustedes es alérgica a la picadura de avispa o de abeja o de hormigas o al pelo del Que yo perro? sepa. ¿Algún medicamento? ¿Alergia al polvillo, al polen, al pasto? No, profe, a ninguna. Oh, no soy todo sana. Está bien, está bien. Bueno, por lo general, cuando hay proceso de alergia, ¿sí? ¿Qué es lo que primero se inflama?
y que es lo primero que van a salir a contrarrestar el efecto de alergia. Van a ser los neutrófilos y los eosinófilos sobre todo. El proceso de los eosinófilos es captar el alergeno, ¿sí? Agarrarlo y destruirlo. Pero cuando hay mucho alergeno se le llama a la parte que va a causar la alergia. Por ejemplo, si hay mucho pelo de animal, si hay muchas picaduras de abeja o de avispa, esto va a causar un shock anafiláctico. Esto conlleva a un proceso inflamatorio de glotis, proceso inflamatorio en la parte nasal, la lengua se va a inflamar, por ende no se va a permitir la entrada de aire, ni nada por el estilo. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Otra. Esto es como los granulocitos. Los agranulocitos, nosotros acá tenemos los linfocitos B, los linfocitos T y los monocitos. ¿Sí? Los linfocitos son los que generalmente nacemos con ellos, sobre todo los linfocitos T. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los que vienen de nuestras madres y de nuestros padres. ¿Sí? Son células que nuestros padres por lo general ya tuvieron esta enfermedad, pero se transmite, digamos, como el gen recesivo o el gen en general para que el nuevo hijo en general no contraiga esa enfermedad. O si la contrae, sea algo muy pasajero, muy leve. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bueno. Por ejemplo, los linfocitos B, ¿sí? Son los que están encargados de la inmunidad humoral y la secreción de los anticuerpos. ¿Estamos? Estos van a pertenecer a la parte de lo que serían los neutrófilos, la parte de los eosinófilos, todo ello en general. ¿Por qué? Porque son células que van a actuar inmediatamente, ¿sí? Cuando hablamos inmediatamente es porque van a actuar rápido. No es que van a demorar 2 días en hacer efectos recién en el organismo. Los linfocitos T, dentro de los linfocitos T nosotros tenemos varias categorías. Tenemos linfocitos T CD4, T citotóxico, los TDH, los HDT, son linfocitos que van a estar presentes siempre, siempre, en algún proceso por decir, de una infección a nivel viral, por ejemplo. El más famoso, que serían los TD4 y los citotóxicos, que siempre van a estar presentes, o mejor dicho, ausentes, en personas con el virus del VIH. ¿Por qué? Porque son células que no tienen la capacidad de hacer autodefensa. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Luego de lo que serían los linfocitos, tanto B como T, perdón, me estoy olvidando de esto. Los linfocitos B van a provenir de lo que sería el vaso del cuerpo humano, que es el reservorio de sangre. Y los linfocitos T van a provenir en su totalidad, o en su mayor parte, digamos, mayor parte, vamos con esa parte. ¿Por qué? Nosotros cuando nacemos tenemos una glándula en medio del tórax, en medio del esternón, que se llama glándula timo, ¿sí? Esta glándula
va a generar todos los linfocitos T durante el proceso de desarrollo nuestro. Hasta la edad de los 6 u 8 años, que no desaparece el timo, sino que se fusiona con lo que sería la parte em, de la piel, se va a empezar a fusionar con los músculos, con la piel y con la grasa del cuerpo humano. ¿Estamos? No desaparece el timo, sino que se fusiona con el resto del organismo. Luego de lo que serían linfocitos B y T, tenemos los monocitos. Los monocitos se van a diferenciar de una forma u otra con el resto de las células de la parte de lo que serían los glóbulos blancos, ¿no? Se van a diferenciar, ¿por qué? Porque estos son los primeros en actuar cuando hay algunas células tumorales, por ejemplo. Si hay un tumor en la glándula mamaria, los monocitos van a ser los primeros en saltar durante el análisis de sangre, advirtiendo que hay un proceso raro, que hay un proceso de tumores, que hay un proceso de leucemia, ¿sí? O también de parásitos. Los parásitos, por lo general, siempre van a causar unas infecciones muy severas, pero con ciertos medicamentos se empiezan a desaparecer, ¿sí? No así los tumores, leucemias y todo ello por en general. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, vamos con lo que sería plaquetas. Las plaquetas, ¿sí? Son conocidas como los trombocitos. Los trombocitos o plaquetas son fragmentos celulares muy, pero muy pequeños. Estos provienen de lo que sería la parte de la médula ósea. Provienen de lo que sería un megacariocito, ¿sí? A ver si se lo puedo dibujar acá. ¿Ven esta parte? Sí, profe. ¿Sí? Esto sería un megacariocito, ¿sí? Las plaquetas van a ser diferentes fragmentos de este megacariocito, ¿sí? Las plaquetas tienen una función muy única en el cuerpo, que es también intervenir en el proceso de coagulación. Sin plaqueta no se puede hacer el tapón plaquetario, ¿sí? ¿Cuántas cantidades de plaquetas debe poseer el cuerpo humano? Entre 250 a 450.000 plaquetas por milímetros cúbicos. Esto ya va a depender también de los laboratorios, la cantidad con la que se maneje. Como dije en un principio, todos los valores, ustedes cuando vayan a trabajar en un laboratorio, tienen que preguntar con cuáles valores trabajan. ¿Por qué? No todos van a manejar los 250.000 a 450. Hay algunos que van a manejar los 200.000, 300.000, 150.000 plaquetas por milímetro cúbico. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, Bueno. Eh, por lo general, al ser un proceso de... Las plaquetas, su único proceso es ese, su única función es esa, formar el tapón plaquetario. Ojo, que si no hay plaquetas en el cuerpo, implica que no hay un proceso de coagulación. Esto mayormente lo podemos ver en personas diabéticas, ¿sí? Como así también en ciertas enfermedades genéticas, ¿estamos?
hay una enfermedad genética en la cual lo que serían las plaquetas están presentes, pero las plaquetas no tienen em, la red de fibrina sumamente fuerte y condensada, lo cual, si la persona se llega a realizar un corte, ya sea en el dedo, antebrazo, brazo, cualquier parte del cuerpo, esta persona no contiene el factor de coagulación. ¿Qué implica esto? Hemorragia severa, ¿sí? Como también la conocemos, se va a ir en sangre a la persona, pero mayormente es debido al proceso de coagulación. Es por ello que cuando nosotros estamos por hacer una intervención quirúrgica, se pide el tiempo de coagulación o el proceso de coagulación. ¿Cuánto tiempo demora en hacer la coagulación, el tapón plaquetario? Si 1 segundo, 20 segundos, 2 minutos, 5 minutos, ¿sí? La hemofilia. La hemofilia, Tiziana, también es otra de las enfermedades. Por lo general, haces un corte, no tenés un proceso de coagulación, pero con la hemofilia hay diferentes tipos de medicamentos para controlarla. En cambio, con esta otra enfermedad que le estaba diciendo, no hay un, un medicamento que los pueda frenar. No lo hay. Eh, a menos que sea la heparina, pero la heparina es un anticoagulante, por ende no va a funcionar tampoco. ¿Sí? ¿Vale? ¿Vamos bien? Tiziana, ¿vamos bien hasta ahora? Sí, profe, vamos bien. Bueno. Vamos a continuar con lo que sería el plasma sanguíneo. ¿Sí? El plasma. El plasma es una sustancia ni muy líquida ni muy espesa. Tiene una consistencia de un 55% neutral, por así decirlo. ¿Por qué? Porque si es muy líquida, la sangre va a ser muy muy aguachenta, ¿sí? Y si es muy pastoso, muy líquida, perdón, muy sólida, ¿qué va a permitir? Que la sangre, los glóbulos rojos y la oxigenación en general no se permita la redistribución de esta. Esto impide todo, proceso de coagulación, proceso de distribución de oxígeno. Esto también posibilita a lo que serían los ACV isquémicos, tapón un coágulo en la parte de lo que sería la parte cardíaca, un coágulo en la parte respiratoria, todo en general por la consistencia de del plasma, ¿sí? Si el plasma es muy denso, hay mucha probabilidad que llegue a causar ciertos tipos de enfermedades, algunas reversibles, otras no. ¿Vamos bien? Sí, profe. El plasma también es una mezcla entre proteínas, aminoácidos, glúcidos, lípidos, hormonas, enzimas y anticuerpos, ¿sí? Como así también vamos a encontrar también lo que sería sustancia inorgánica, como el sodio, el potasio, el cloruro de calcio, el carbonato y el bicarbonato. Bicarbonato vamos a encontrar en la parte del plasma sanguíneo para bajar el pH ácido de la sangre, ¿sí? Recuerden que si nosotros tenemos una sangre muy ácida, no nos sirve. Y si tenemos una sangre muy básica, muy base, tampoco nos sirve. Si es muy ácida, muerte. Si es muy baja, muerte. ¿Sí?
¿Sí? Sí, profe. Bien. Entre las proteínas del plasma sanguíneo nosotros vamos a encontrar el fibrinógeno, las globulinas y las albúminas, ¿sí? Las albúminas por lo general van a estar distribuidas entre lo que sería el plasma y los líquidos del cuerpo. Líquido del cuerpo le llamamos toda la parte eh, de lo que sería glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿sí? Hormonas, proteínas, todo en general. Las albúminas. Dentro de las albúminas nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de nutrientes esenciales para el cuerpo humano. Por ejemplo, el cobre, el hierro y diversas hormonas. Por ejemplo, la testosterona, la T3, la T4, que son las de la tiroides, ¿sí? Por lo general vamos a encontrar siempre esos tipos de minerales dentro de lo que serían proteínas, fibrinógenos, globulinas, albúminas en general. ¿Dónde se va a conformar toda esta parte del plasma? Se conforma en el hígado, ¿sí? En las glándulas endocrinas y en ciertos sectores del intestino. Por ejemplo, tenemos en el yeyuno, se va a generar parte de lo que sería el citoplasma, el fibrinógeno, como así también un poquito, digamos, de lo que serían las globulinas. No muchas, pero sí poquitas. Y en la parte del hígado vamos a encontrar todas las partes de las albúminas, ¿sí? También, si falta albúmina, falta un proceso muy importante en el cuerpo humano, ¿sí? Que conlleva la falta Sí, profe. de albúminas y proteínas y conlleva diferentes enfermedades, pero la más característica de todo sería la desnutrición por falta de proteínas, ¿sí? Bien. Las características físicas químicas, ahora vamos a ir con la parte de el pH de lo que sería la sangre. La sangre tiene que tener siempre un pH neutro. ¿A qué le llamamos pH neutro? Que sería 7,4. Es de 7,4 a 7,8. Por encima de los 7,8 y por debajo de los 7,4 tenemos una parte que es muy básica y muy ácida, ¿sí? Alcalosis y acidosis. Básica, por debajo de los 7,4 es básica, por encima de los 7,8 es ácida, ¿sí? Tenemos acidosis. Cualquiera de los dos extremos es incompatible con la vida. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Sí, profe. Bueno. En lo que sería una acidosis o una alcalosis, siempre tienen que recordar cuándo es cuándo. Si yo en el examen les llego a preguntar, paciente de 90 años, tiene un pH tiene una sangre con un pH de 7,9 o de 8,1, vamos mejor, 8,1. ¿Qué contiene? ¿Cómo es su pH en general? ¿Ácido o básico? Es ácido, muy ácido, ¿sí? Cuando está muy ácido el pH en sangre, se reutiliza dentro del cuerpo humano el bicarbonato de sodio para bajar la acidez, ¿sí? ¿Alguno de ustedes habrá tomado Alical cuando tuvieron mal del estómago? Por haber comido mucho o por haber tomado mucho.
Un alical, ¿la habrán Sí, tomado? profe. Bueno, el alical contiene lo que sería pH, ¿sí? Y es bicarbonato de sodio. Al tomar este bicarbonato de sodio, ¿qué les produce a ustedes? Lo que serían expulsión de gases, ¿no es cierto? Y más distensión o más relajación del estómago en general. Al tener más relajado el estómago, ¿ustedes cómo se van a sentir? Más alivianados, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sí. Bien. O habrán tomado, por ejemplo, omeprazol alguna vez, si tuvieron un problema gástrico. El omeprazol también contiene una parte de bicarbonato de sodio para bajar la acidez estomacal, ¿sí? Si nosotros tenemos, eso sería en la parte de acidosis. Si nosotros tenemos un pH muy básico de 7 y 6, 6,4, por más bicarbonato, por más sales, minerales que se le quiera agregar al cuerpo, va a ser muy difícil subirlo a un pH más neutral o más ácido, ¿sí? ¿Por qué? Porque por lo general ese pH de 6 o de 7 mata de por sí a todos los glóbulos rojos, ¿sí? Es muy básico y no tiene tanta fuerza. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Bueno, como actividad le voy a dejar lo siguiente. Que realicen un cuadrito o un mapa conceptual con todas las partes de la sangre. Concepto de sangre, de glóbulos rojos, glóbulos blancos, funciones, plaquetas, ácidos, ¿sí? Una vez que tengamos eso, ya vamos a adelantar con lo que sería el grupo sanguíneo. Grupo sanguíneo es fácil, es un tema muy cortito, pero hay que prestar atención a los diferentes tipos de sangre, ¿sí? Una vez que veamos esto, vamos a comenzar con lo que sería la parte de las prácticas. ¿Cómo van a ser las prácticas? A través de los brazos simulados por el momento, y luego vamos a hacer una práctica en vivo con una persona de carne y hueso, por supuesto, y ustedes van a tener que tener diferentes materiales para hacer la extracción de sangre. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Bueno, la tareita que le voy a dejar, la actividad, sería esa, realizar un mapa conceptual o sí, un mapa conceptual de lo que sería sangre. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, funciones, todo en general, hasta lo que sería el pH de la sangre. Un pH ácido, un pH básico, cuando es alcalosis, cuando es acidosis, ¿sí? Y averigüen, ahí les digo, ahí les doy la enfermedad, un segundo, un segundo, ahí les doy. Mm, 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 mm. Acá. Mm. Averigüen qué significa, cómo se da, averigüen cómo se da la enfermedad de von, con B corta, von Willebrand. Wille, W, I,
doble L, E, B larga, R, A, N, D. Willebrand, ¿sí? Averigüen cómo se da esta enfermedad y por qué se da esta enfermedad, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Al mapita que van a realizar, lo van a realizar en una hojita y lo van a enviar en el grupo, ¿sí? La primera actividad de este año 2023, ¿sí? Sí. Bien. Un segundito que anoto. Bien. Bueno, quería que esto sea una clase de repaso para que vayan refrescando un poquito de vuelta todos los conocimientos. Si bien falta que veamos un poquito más, pero vamos bien dentro de todo, ¿sí? El mapa conceptual con los elementos de la sangre y averiguar sobre esa enfermedad. ¿Me escuché bien? Sí. Tiziana, tal cual lo que escribiste. El mapa conceptual con los elementos de la sangre, con todo el tema de sangre en general, y la enfermedad de von Willebrand, ¿sí? Averiguar cómo se da, por qué se da, todo respecto con esa enfermedad. Una vez que tengan toda esa información, la envían en el grupo de WhatsApp. Y ahí vamos a ir viendo eh, qué tal y cómo fue la búsqueda de información en general. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Ya le voy a pasar por WhatsApp en estos días. Le voy a pasar lo que deben de tener para realizar el brazo simulado y los materiales que deben usar para hacer extracción de sangre, ¿sí? Para que vayamos practicando extracción en los brazos simulados. No es difícil, es fácil, solamente que necesitan mucha práctica y mucho tacto con los dedos para poder palpar una vena y hacer una venopunción y poder hacer extracción de sangre, ¿sí? No es complicado, es fácil. Pero antes de ir a una persona de carne y hueso, vamos a practicar los bracitos simulados. ¿Estamos así? Sí, profe. Bien. Si vos te animás, Tiziana, a practicar en el brazo de tu mamá, no hay problema. No hay problema. Yo decía el brazo simulado para que no vayan a pinchar ni causar dolor alguno. Primero asegúrense en una parte, una vez que vayan manipulando bien la aguja, vamos a pasar al cuerpo humano. Bueno, no hay problema, no hay problema. Bien, bueno, sí, no hay problema. Mejor todavía. ¿Por qué? Porque vas a poder palpar las venas, vas a conocer si es muy gruesa la piel, si es muy finita la piel, si las venas están muy cargadas de sangre, si no hay venas, porque se pueden ocultar las venas, ¿sí? Es cuestión de ir practicando con la yema de los dedos, el palpar las venas, empezar a buscar las venas del cuerpo, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces, hasta acá llegamos, chicos. Tienen esas dos actividades para hacer, el mapa conceptual y la investigación sobre la enfermedad, toda la información que saquen de la enfermedad, y nos vamos a estar viendo el próximo lunes, ¿sí? Bueno, Muy bien, chicas. Nos vemos entonces hasta la semana que viene, ¿sí? bueno, profe, nos vemos el lunes. Nos vemos, que anden bien.
Chao. Chao, chao.